Hola, soy Natalie Barbosa y les voy a hablar hoy de la protección radiológica en medicina nuclear y radiofarmacia. Esta es la primera presentación de dos presentaciones que he diseñado para compartirles este tema. Tenemos que recordar temas específicos de la medicina nuclear para entender las diferencias que hay con la protección radiológica de otras prácticas. La primera de ellas es que en medicina nuclear trabajamos principalmente con fuentes radiactivas abiertas, o su nombre técnico es fuentes radiactivas no selladas. Estas fuentes son material radioactivo que pueden salir del recipiente y por lo tanto pueden entrar en contacto con la persona. En este caso, pues tenemos un riesgo adicional frente a la exposición porque podemos tener contaminación tanto externa como contaminación interna. Entonces, frente a la contaminación externa, existe una diferencia con la irradiación externa. Irradiación externa es todo aquello que sufrimos porque la fuente que está fuera de nosotros está emitiendo radiación y esa radiación está teniendo contacto con nosotros. Ahora, la contaminación externa es cuando tenemos material radioactivo depositado en nuestra superficie. Entonces va a hacer que no solo voy a estar expuesto a radiación en un momento mientras está la fuente, sino que me voy a llevar la fuente conmigo a todos lados. Entonces, esta es una exposición adicional que podríamos llegar a tener. El otro tipo de exposición a la irradiación externa y la contaminación externa es la contaminación interna. La contaminación interna vamos a verla cuando tenemos ingreso de material radioactivo al organismo, sea por ingestión, por inhalación o por absorción. Entonces, una vez que este material radioactivo se ha incorporado a nuestro cuerpo, pues se va a biodistribuir de acuerdo con la naturaleza del radioisótopo o del radiofármaco. Esto nos va a generar una fuente de exposición adicional que tenemos que considerar. Si bien la mayoría de las fuentes que hacemos usos son fuentes no selladas, también vamos a tener fuentes selladas. Estas fuentes selladas las utilizamos principalmente para hacer controles de calidad de equipos. Eso quiere decir que son fuentes con actividades muy bajas, todas exentas o categorías 5 a lo mucho. Entonces no son fuentes muy peligrosas, pero que sí hay que tenerlas en cuenta en la práctica diaria. Tenemos que considerar que independientemente de la forma de exposición que estemos teniendo, tenemos que respetar los límites de dosis de la ICRP, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en la cual nos estipulan que no podemos pasarnos de 20 milisievert al año, entendiendo todos los pormenores de los promedios y que no se puede superar 50 milisievert en ningún año, pero lo que voy es que no importa si fue por incorporación, no importa si fue contaminación externa o no importa si fue exposición externa, debemos tener en cuenta todas estas contribuciones a la exposición ocupacional y a la exposición del público en cada caso. Pues recordemos que esta práctica de la medicina que hace uso de estos radioisótopos y que hace uso de fuentes no selladas es la medicina nuclear, y también vamos a tener la práctica asociada, que es la de la radiofarmacia, que es la encargada de producir los radiofármacos. Hagamos esta salvedad antes de empezar y las diferencias que hay entre la medicina nuclear y la radiología frente a las técnicas diagnósticas. Recordemos que en medicina nuclear usamos fuentes abiertas, y estas fuentes abiertas, que las producimos en forma de radiofármacos, son administradas a los pacientes. Este material radioactivo se distribuye en el cuerpo y esas imágenes las tomamos con equipos. Esos equipos no emiten radiación, simplemente la detectan. El que está emitiendo la radiación es el paciente. En la radiología es al revés. Tenemos equipos que son los que emiten la radiación, que son los equipos generadores de radiación ionizante, que interactúan con el paciente, y con esta interacción se tienen mapas de atenuación, perfiles de transmisión que nos van a permitir tener información del paciente. Eso quiere decir que en la medicina nuclear estamos hablando de función, que lo estamos evaluando con radiofármacos y viendo cómo se distribuyen, y en radiología tenemos información de la forma. ¿Qué salvedades tiene eso para la protección radiológica? Muchos, porque como estamos administrando el material radioactivo a los pacientes, pues sabemos que al final vamos a tener un proceso de eliminación del radiofármaco. Principalmente se da a través de la orina, sin embargo, pues tenemos que considerar otras vías como la saliva, el sudor, las heces, etc. Entonces vamos a tener una fuente radioactiva que va a estar eliminándose permanentemente, o sea, va a decaer más rápido, pero al mismo tiempo vamos a tener fuentes de eliminación. Eso nos trae unos retos frente a la protección radiológica que son bien diferentes a las otras prácticas.
Lo primero que ya le habíamos hablado es que el paciente es la fuente radioactiva. A donde vaya el paciente, la radiación va a ir con él. No son fuentes que podemos guardar, poner en custodia, no. Son seres vivos y esos seres vivos pues tienen unos comportamientos que no todo el tiempo podemos controlar. Segundo, el paciente va eliminando el radiofármaco a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que tenemos una fuente que tiene una fuga y esa fuga va a ser un residuo radioactivo. Entonces tenemos que tener ese control. Y tercero, pues que tenemos que cuidar al paciente porque le estamos inyectando radiación. Tenemos que garantizar que esa radiación que le estemos inyectando sea la adecuada para hacerle el examen, pero no demasiada para incrementar la probabilidad de efectos estocásticos a largo plazo, sobre todo considerando que nosotros vamos a sufrir exposición a radiación ionizante durante toda nuestra vida y no sabemos en qué tan repetidas van a ser esas exposiciones. Entonces la idea es manejar tan bajo como sea razonablemente posible, pero tan alto como sea necesario para tener un diagnóstico o un tratamiento adecuado. Entonces hay que buscar ese equilibrio que nos trae el tema de la protección radiológica del paciente y de la seguridad del paciente. Ahora, frente al trabajador, pues vamos a tener que el trabajador va a manipular fuentes que son abiertas y al ser fuentes que no están encapsuladas, pues van a tener un riesgo adicional porque el simple hecho de hacerlo repetitivamente nos puede incrementar el riesgo de contaminaciones y de incorporaciones. Adicionalmente, pues el trabajador va a estar con pacientes radioactivos en sus áreas, que ya lo hemos dicho, son personas que no podemos controlar y que van a estar moviéndose alrededor nuestro todo el tiempo y el trabajador pues tiene que estar en zonas aledañas a la manipulación de material radioactivo, que unas veces va a ser menor, otra mayor, es una cosa fluctuante, a diferencia de prácticas como la radioterapia o la radiología, donde son exposiciones controladas, aquí vamos a tener unas variaciones que son difíciles de estandarizar. Por eso, la vigilancia y seguridad radiológica de la práctica de medicina nuclear la podemos dividir en 4 grupos grandes, que pues son los normales que nos recomienda la ICRP, pero ahora vamos a entrar un poquito más en ellos, que son de los trabajadores, de los pacientes, del público y del medio ambiente, porque sobre los 4 podemos tener impacto. De los trabajadores lo he definido en estos 5 puntos, en el que el más importante y en el que vamos a hablar en esta charla es en el diseño de las áreas, segundo los procedimientos operativos estandarizados, que son los que nos van a permitir pues tener trazabilidad de los procesos y puntos de control, la vigilancia de los puestos de trabajo y la vigilancia radiológica individual, ambas como mecanismos de puntos de control, básicamente de los mismos procedimientos estandarizados, y finalmente los elementos de protección personal y las barreras. No vamos a ahondar en todo, solo vamos a tocar brevemente algunos de ellos. Lo mismo con la vigilancia y seguridad radiológica de los pacientes, tenemos que los procedimientos van a ser muy importantes, pero aquí se nos ponen otros retos, que son por ejemplo la vigilancia de los equipos biomédicos. Yo no puedo garantizar seguridad al paciente si no puedo asegurar que mis equipos biomédicos funcionen de forma adecuada y cumpliendo pues todos los puntos de control definidos. Los niveles de referencia diagnósticos, que los veremos a lo largo del diplomado en otro lugar, y el manejo de emergencias radiológicas. Frente a la vigilancia y seguridad radiológica del público, nuevamente el diseño de las áreas es súper importante, los procedimientos estandarizados, y aquí vamos a tener temas diferentes a otras prácticas, que es el alta de pacientes, estos pacientes que se les administró material radioactivo y que van a ir a convivir en sus casas o que van a ir a convivir en su ciudad con otras personas, qué consideraciones hay que tener en cada caso, la vigilancia de las áreas y el manejo de emergencias radiológicas. Finalmente, frente al impacto radiológico, tener una adecuada gestión de desechos radiactivos y este manejo de emergencias radiológicas. Como les decía, vamos a hablar sumeramente de puntos que son claves frente a la protección radiológica. Uno es este diseño de las áreas. Como si yo diseño una instalación, no solamente es pensar en las áreas que necesito, sino cómo dispongo de ellas. En este caso, esto es bien importante y es como los servicios de medicina nuclear deberían estar diseñados de tal forma que las actividades más bajas estén a la entrada o incluso las que no tienen exposición a radiación ionizante, y poco a poco nos vamos adentrando hasta llegar a los puntos que son más radiactivos. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir tener diseños adecuados, me va a permitir de pronto optimizar el costo de los blindajes, y en último empezamos a tener un concepto que se llama defensa en profundidad. Cuando yo tengo muchas barreras para llegar a los riesgos,
voy a hacer que sea menos probable que se presenten ese tipo de emergencias. Otro tema que nos va a facilitar esto y pues que tenemos que tener en cuenta es que no podemos mezclar zonas controladas con zonas no controladas. Donde haya manipulación de material radioactivo, donde haya exposición a radiación ionizante, no debería estar al lado de zonas no controladas en las cuales no hay exposición. Por lo menos minimizar el número de fronteras que existen de este tipo. ¿Para qué buscamos esto? Para crear flujos de material, de personal y de pacientes que no tengan cruces, sino que sean líneas continuas, porque esto nos va a permitir minimizar la exposición y adicionalmente evitar contaminaciones cruzadas, por ejemplo, en el caso de las radiofarmacias. Para el cálculo de blindajes, de nuevo, si nosotros empezamos a mezclar zonas controladas con zonas no controladas, van a aumentar los factores de ocupación, van a disminuir los límites de dosis posible y los blindajes van a ser muy altos. Esto puede llevar a sobrecostos en la obra civil que podrían ser minimizados con un buen diseño y siempre debemos recordar que siempre se debe blindar la fuente cuando se pueda y no tanto blindar las áreas. Recordar también que cuando hablamos de blindajes no solo pensamos en las paredes y las cosas que están alrededor nuestro de forma horizontal, sino que también tenemos que pensar en el piso y en el techo. Por ejemplo, en el caso que tengamos placas delgadas que no sean estructurales muy fuertes, como por ejemplo tipo casetón, pues puede que no brinden el blindaje necesario y necesite yo hacer refuerzos en plomo, láminas plomadas en piso y en techo. Eso también hay que considerar. Cuando estoy hablando de blindajes, pues obviamente tengo que tener un montón de factores en cuenta. Entonces aquí lo que les estoy haciendo es una analogía entre una exposición a radiación solar y una exposición a radiación ionizante. Entonces, esta comparación es más o menos 1 a 1 entre los ítems de arriba y los de abajo, en el cual claramente no todo requiere el mismo blindaje, porque no todos estamos expuestos de la misma forma y no todos vamos a tener la misma respuesta a esa exposición. Entonces, recordar que estos blindajes lo que me van a permitir es disminuir esa concentración de exposición que hay a un lado, al otro lado de la barrera no la voy a tener, pero que el riesgo radioactivo nunca lo voy a perder al 100%, simplemente lo tengo que disminuir a niveles que sean razonablemente aceptables y que van a depender tanto de la intensidad del punto fuente como al valor que deseo llegar al otro lado. Además, pues va a depender de la fuente radioactiva que yo quiera blindar. Es bien importante que en esta clasificación de estos diseños de las áreas tengamos bien definidos cuáles son esas demarcaciones y esas clasificaciones que voy a tener. Entonces, a grosso modo, ya sabemos que la zona controlada es toda zona que requiere control, que requiere que la gente que esté allí tenga una capacitación específica en los procedimientos que se llevan, que requiere vigilancia radiológica individual por medio de dosimetría, que requiere controles de ingreso, ¿sí? En términos generales, en un servicio de medicina nuclear, esto no es una regla, sino es una forma fácil de verlo, es que en todo lugar donde se manipule el material radioactivo o transite el material radioactivo y por lo tanto los pacientes inyectados, debería ser clasificado como una zona controlada. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que solamente transportando el material pues no voy a tener riesgo. Eso es cierto, pero en caso que se presente alguna emergencia, tengo que tener procedimientos estandarizados para controlarla. ¿No? Así las cosas, también si yo tengo una zona que no fue clasificada como controlada y tiene una contaminación, debe ser clasificada como controlada inmediatamente. Entonces, todo aquello que no puedo dejar sin supervisión. ¿Listo? En este caso, pues tengo que tener la demarcación y se recomienda mucho que siempre haya barreras físicas que delimiten esta zona y el uso pues del dosímetro personal es obligatorio. Ahora, para la zona supervisada, esto de nuevo no es una regla, pero es una buena recomendación, es que todas las zonas adyacentes a las zonas controladas deberían ser consideradas como zonas supervisadas. No requieren procedimientos estandarizados, pero requieren una supervisión y verificar periódicamente cómo están frente a exposición. Entonces,
Con este tema hemos terminado la primera parte de la protección radiológica en medicina nuclear y radiofarmacia.